Okay. Yeah, we're ready. Well, welcome back. Bienvenidos de regreso. What I'm trying to do this morning is teach this, Lo que quiero lograr esta mañana al enseñar esto that to believe in the individual being born again es evidenciar de que el creer que el individuo puede nacer de nuevo does not mean that we ignore society. no implica que debamos ignorar a la sociedad. These aren't opposites. No son polos opuestos, no se oponen. You can believe in the new birth Puedes creer, por un lado, en el nuevo nacimiento and believe in, work for, pray for the change of society. y a la vez creer y orar por cambios en la sociedad. The first example I gave this morning was from the early United States. El primer ejemplo que les di esta mañana fue desde los inicios, ¿cierto?, de Estados Unidos. But the second example I'm giving is quite different. Pero el segundo ejemplo que les voy a dar va a ser un poco diferente. It's from England, Este es desde Inglaterra and I want to introduce you to the Clapham sect. ya que quiero presentarles la secta Clapham. Now, the word sect, I'm sorry, can be confusing. Y les pido disculpas porque la palabra secta puede ser un poquito confusa, inducir error. So the Clapham sect were not strange Christians. Porque la secta Clapham no eran cristianos extraños. They were Anglicans. They weren't strange. Eran anglicanos, por lo tanto no eran extraños. Yeah. But the books always use the phrase the Clapham sect. Pero los libros siempre se refieren a este grupo como la secta de Clapham. And that they're, in those books they mean a group of friends. They were a tight group of friends. Y en esos libros evidencian que eran un grupo de amigos cercanos. So just after the American Revolution, there was the French Revolution. Entonces, justo después de la Revolución Americana, nació la francesa. American Revolution, you said? Yeah. The French Revolution was anti-Christian. Y la Revolución Francesa era anticristiana. So in the famous cathedral Notre Dame in Paris, Entonces, en la famosa catedral de Notre Dame en París, they took out the statues of Jesus and Mary, sacaron las estatuas de Jesús y María and they placed in the cathedral the goddess of reason. y pusieron dentro de la catedral a las diosas de la razón, los dioses de la razón, A pagan god. un dios pagano. They wanted Notre Dame to be a cathedral about human reason, Ellos querían transformar a la catedral de Notre Dame en una catedral de la razón humana not about Jesus. y no acerca de Jesús, This was a very anti-Christian revolution. ya que era una revolución bastante anticristiana. The Roman Catholic Church in France was not liked. La Iglesia Católica Romana en Francia no era bien recibida, apreciada. People believed that the Roman Catholic Church was influencing society negatively. Las personas creían en la sociedad francesa que la Iglesia Católica estaba influyéndolos de manera equivocada. So the French revolutionaries wanted to throw off the king Entonces los revolucionarios franceses, junto con querer derrocar al rey, and Christianity. también querían derrocar al cristianismo. So in Great Britain, Entonces, en Gran Bretaña, they were very scared of the revolution coming to England. estaban bastante asustados con esta revolución llegando a Inglaterra. There was lots of poverty. Había harta pobreza.
There were lots of people who didn't like the king in England. A hartas personas que tampoco les gustaba el rey en Inglaterra. So the ruling class in England Así que la clase gobernante de Inglaterra was very anxious. estaba bastante ansiosa. They wanted to enforce order. Ellos querían de alguna manera asegurar el orden, To make sure there was stability. asegurar de que hubiese estabilidad, To keep the ideas of the French Revolution out of England. mantener esas ideas de la Revolución Francesa fuera de Inglaterra. So England sees itself now more and more Christian. Y por lo tanto Inglaterra se ve a sí misma más y más cristiana, Or they at least wanted to be more and more Christian. o por lo menos querían ser más y más cristianos. If the French Revolution was anti-Christian, Ya que si la Revolución Francesa era anticristiana, Great Britain thought that the solution would be for them to be more Christian. Gran Bretaña por su parte pensaba que la solución era ser más cristiana. So there wasn't a second awakening in England like there had been in the US. Entonces no hubo un segundo gran avivamiento en Inglaterra como lo hubo en Estados Unidos. The second awakening in the US was very democratic. Ya que recuerden, el de Estados Unidos había sido bastante democrático And came from the ground up. y venía desde abajo hacia arriba. But in England it was the wealthy, Pero en Inglaterra fueron los ricos, the social leaders, los líderes sociales, who decided they needed to make England more Christian. quienes decidieron que debían hacer que Inglaterra fuera más cristiana. The Clapham sect Y la secta Clapham were very wealthy. eran bastante ricos, They were often of noble birth. de nacimiento muy noble, They were bankers banqueros, or parliamentarians miembros del parlamento or lawyers. o abogados. They were very different from the preachers on the American frontier. Y eran muy diferentes entonces a esos predicadores de la frontera americana. So these leaders, these wealthy Clapham sect members, Entonces estos líderes, estos miembros bastante adinerados de la secta Clapham, got together to plan to make England more Christian. se organizaron, se juntaron para cristianizar Inglaterra. Now Clapham is a small town outside of London. Ahora, Clapham es un pequeño pueblito fuera de Londres. Today it's a suburb of London. Hoy día es como un suburbio. But in that day, only the wealthy lived there. En ese tiempo solamente los más adinerados vivían ahí. They had big houses, Tenían grandes casas, beautiful gardens, hermosos jardines and they left the dirty city y dejaban atrás la ciudad sucia with all its pollution and poverty con toda su pobreza y polución to retreat to their beautiful small town. y así se retiraban para llegar a su hermoso pequeñito pueblo. They lived next door to each other, Vivían, eran vecinos el uno del otro and they all went to the same Anglican church, y iban todos a la misma iglesia anglicana, Holy Trinity in Clapham. la Santísima Trinidad en Clapham. What did they want to do? ¿Qué era lo que querían hacer? They wanted to make factories safer. Lo que ellos querían hacer era que las industrias fuesen más seguras. Boys of 4 and 5 were working in factories. Niños de 4 a 5 años estaban trabajando en ellas, fábricas. Or boys were employed as chimney cleaners. O eran contratados como para limpiar las chimeneas. They were small enough to go down the chimney
and come out the fireplace. ya que eran lo suficientemente pequeñitos como para entrar por arriba y salir por abajo. And clean the chimney as they came down. Y limpiarlas a medida que iban bajando. 4-year-old boys. Niños de 4 años. But they were so small they fit. Pero eran tan pequeños que cabían. The Clapham sect were really worried about the treatment of animals. La secta Clapham también estaba preocupada por animales, Animals were being treated cruelly. ya que estaban siendo tratados con crueldad. They were really worried about orphans who had no family, no parents. También estaban bastante preocupados por los huérfanos que no tenían padres. They were worried about women who belonged to the sex trade. Estaban preocupados también por las mujeres que pertenecían al tráfico sexual. And they were worried about slavery. Y también preocupados por la esclavitud. Most of what we think about the Clapham sect Entonces, muchas de las cosas que nosotros creemos acerca de la secta Clapham was their opposition to slavery, es acerca de su oposición a la esclavitud, but they were concerned about lots of other things pero as well. también estaban preocupados por otras cosas. One of the great leaders in this network was William Wilberforce. Uno de los grandes líderes de este grupo fue William Wilberforce, We met him a few days ago. a quien conocimos un par de días atrás, He was mentored by John Newton. quien había sido mentoreado por John Newton, John Newton was the converted slave trader. que se había convertido, ¿cierto?, de haber sido un traficante de esclavos, Who provided advice to the younger men y quien John Newton estaba ya proveyendo de sugerencias y consejos a los jóvenes que venían detrás suyo, and William Wilberforce was one of them. y William Wilberforce era uno de ellos. William Wilberforce first heard the gospel at high school. La primera vez que William Wilberforce escuchó el evangelio fue en la enseñanza media en el colegio. He was from the north of England. Él provenía desde el norte de Inglaterra He was sent to London to go to school. y fue enviado a Londres al colegio, But the family he lived with were Methodists. pero la familia en la cual con la cual él vivió eran metodistas. They'd had an experience of the new birth. Habían tenido una experiencia del nuevo nacimiento And his parents were really worried. y sus padres estaban muy preocupados por eso. They didn't want him to be living with Methodists. Ellos no querían que Wilberforce estuviera viviendo con metodistas, They were a bit dangerous. ya que ellos eran un poquito peligrosos. So they called him back home. Así que se lo llevaron de vuelta. He went up to Cambridge University. Y terminó entonces en Cambridge University. And at the end of his university studies, Y al final de sus estudios, like lots of students, como varios de los estudiantes, they went on a tour of Europe. se iban a un tour por Europa. The fellow who invited him to travel together El amigo que lo invitó a viajar juntos was an evangelical Christian. era un evangélico cristiano. His name was Milner. Su nombre era Milner. Milner. That's not so important. And when they traveled, they visited Italy and Greece and Y Germany. mientras viajaban por Italia, Grecia, Alemania, The only rule was that they had to read the Greek New Testament every day. la única regla que tenían era leer el Nuevo Testamento en griego cada día. That warms Johnny's heart. Eso alentó el corazón de nuestro profesor de griego. William Wilberforce didn't begin his travels a Christian. William Wilberforce no comenzó su viaje hacia el cristianismo But by the end of their tour, al comienzo de su viaje, pero ya para el final, having read the Greek Testament together, habiendo leído el Nuevo Testamento en griego become a juntos, Christian. ya se había convertido. his parents couldn't stop him now. He was an adult. Ahora sus padres ya no podrían frenarlo, ya que era un adulto. But he was of noble or high birth.
Pero como era de la alta nobleza, ¿cierto? So he has to decide whether he's going to become an Anglican minister Tenía que decidir si acaso se iba a transformar en un pastor anglicano or to become a member of parliament. o transformarse en un miembro del Parlamento. He thought he should become an Anglican minister and be a preacher. Y pensó entonces en transformarse en un pastor anglicano y convertirse en un predicador. But John Newton advises him Pero John Newton le aconseja to enter the parliament entrar al Parlamento and to make a difference in the political world. y hacer una diferencia en el mundo político. He listened to his mentor Él entonces escuchó a su mentor and remains a parliamentarian all his life. y se mantiene entonces como un miembro del Parlamento toda su vida. He was a born-again Christian Él era un cristiano nacido de nuevo who decided to do the difficult work que decidió la difícil tarea of entering politics. It's not easy. de entrar a la política, ya que no es fácil. We need to pray for our politicians who are Christians. Necesitamos estar orando por nuestros políticos que son cristianos. In the parliament, he argues for 35 years Y en el Parlamento discutió por 35 años against the slave trade. en contra del comercio de la esclavitud. He was mocked, Fue burlado, he was attacked. fue atacado. At some stages, he was the only person speaking against slavery. Y hubo en algunos momentos donde él era la única persona hablando en contra de este tema. The British Empire was getting rich from slavery. Ya que recuerden, el imperio británico se estaba enriqueciendo a causa del tráfico de esclavos. This was their economic strategy. Recuerden, era su estrategia económica. To take men and women from West Africa, El hecho de tomar africanos del este de África, to take them to the Caribbean, del oeste de África, y llevarlos al Caribe to work on sugar plantations, para trabajar en plantaciones de caña de azúcar, making lots of money for the plantation owners, aprovechar de bastantes ganancias de los dueños de estas plantaciones, who were English, que también eran ingleses, and taking the money, the profits and the sugar y todas esas ganancias llevarlas junto con el azúcar back to Great Britain, de vuelta a Gran Bretaña, where they sent ships to West Africa and the whole thing started again. de donde luego salían los barcos hacia el oeste de África y se continuaba el círculo. But this was a significant moment Y por lo tanto era un momento muy clave, because America had just thrown off the English king. ya que por su lado América había ya destronado al rey inglés And those Americans still had slavery. y los americanos también tenían esclavitud. So people in England started to think, Entonces la gente en Inglaterra comenzó a pensar, perhaps we're better than the North Americans, quizás somos mejores que los norteamericanos, because perhaps we can throw off slavery and show that we're superior. y podemos manifestarle que somos mejores deshaciéndonos del tráfico de esclavos y así mostrándonos superiores a ellos, That we're better than the Americans. que somos mejores que los americanos. Perhaps we'll lose some money, Bueno, quizás vamos a perder un poco de plata, but we'll gain in status. pero vamos a ganar en estatus. We are the righteous empire, Así nos vamos a demostrar ser el imperio justo, not like the Americans who have slavery. no como los americanos que todavía tienen esclavitud. So over the years, Entonces, avanzando los años, William Wilberforce
found supporters. William Wilberforce empezó a encontrar personas que lo apoyaran. More and more people in the Parliament began to agree with him. Más y más personas en el Parlamento empezaron a estar de acuerdo con él. And the Clapham sect was clever. Y la secta Clapham era bastante inteligente, They traveled England giving speeches, ya que viajaban por Inglaterra dando estos discursos, and they raised petitions, people listing their names on a piece of paper. y levantando listas de firmas de personas que daban su postura. They were trying to change people's minds. Y mediante ese modo intentaban cambiar la mente de la gente. It was hard because people were hooked on sugar. Y era difícil porque las personas estaban ancladas al comercio del azúcar. They might have to pay more for their sugar. Quizás iban a tener que terminar pagando más por el azúcar que consumían. But it would be worth it to abolish slave trading. Pero valía la pena terminar con el tráfico de esclavos. France is the country that hates Christianity. Recuerda que Francia era el país que odiaba al cristianismo. We can show as well that we're better than France. De esta manera nosotros podemos incluso mostrar que somos mejores que Francia. Better than America and better than France. Mejores That's a good que deal. América y mejores que Francia. ¿Sí? Un buen trato, ¿sí o no? So finally the English Parliament Entonces finalmente el Parlamento inglés abolished the slave trade abolió el tráfico de esclavos in 1807. Ya que estaba pensando si se habían acordado o no. 1807, lo había dicho la semana. I was asking whether they had memory because you said that earlier. Though the British Parliament at this stage did not abolish slave holding. Pero no, el Parlamento inglés no abolió el hecho de tener esclavos, de tener. You weren't allowed to buy a slave, No se te permitía comprar esclavos, but you were allowed to own a slave if you already did. pero sí podías ser dueño de uno si ya lo tenías. It took another until 1833. Llevó hasta 1833, when slave holding was also abolished. cuando incluso el ser propietario de esclavos fue ya algo prohibido. William Wilberforce celebrated the abolition of slave trading. He was alive. William Wilberforce pudo celebrar la abolición del tráfico de esclavos, But he died just a few weeks before the abolition of slave holding. pero él murió justo unas semanas antes de la abolición de la propiedad de He esclavos. didn't see that great victory. Él no pudo ver esa gran victoria. William Wilberforce began life as a rich man, William Wilberforce comenzó su vida como un hombre muy rico, but he died with almost no money. pero murió con casi ni uno, He gave it all away. ya que lo entregaba a todos. When he died, he didn't even own a house. Cuando él murió ni siquiera tenía casa. He was living with his children, moving from one child's house to the next child's house. Él vivía con sus hijos, vivía moviéndose de una casa de un hijo a la casa del otro. It's not a bad strategy, by the way. No una mala idea tampoco. How many children do you have? Three. O sea, Get them ready, get them ready. Me está preguntando cuántos hijos yo tengo, entonces empieza a prepararlo para él. Of course, the Clapham sect did other things. Entonces, la secta Clapham hizo también otras cosas. In the poor districts of the country, En los distritos, en los lugares más pobres del país, they began small schools for poor children. comenzaron pequeños colegios para los niños más pobres. A woman named Hannah More Una mujer llamada Hannah More
was a member of the Clapham sect. que también era miembro de la secta Clapham. She was also of high birth, with a family with money. Que también provenía, ¿cierto?, de una familia adinerada. And she set up a whole chain of schools. Ella generó una cadena de colegios Where education was free for poor girls. donde se ofrecía educación gratuita para mujeres pobres, niñas pobres. She was well connected. She knew lots of wealthy people. Ella estaba muy bien conectada con personas adineradas And she raised money to support the small schools. y levantaba recursos entonces para inyectarlos a sus colegios. The Clapham sect established a society La secta Clapham entonces estableció la sociedad which now is called the Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals. Oh, sorry. Estableció esta organización que se llama To stop cruelty to animals. una organización para frenar, por ejemplo, la crueldad contra los animales, que hoy día es conocida. So there might be an equivalent kind of society in your country. Quizás haya algún tipo de sociedad similar en tu país. But that society exists today. It was begun by the Clapham sect. Esta sociedad, esta organización que hoy día existe en Inglaterra fue creada en la secta Clapham. There's a great movie called Amazing Grace. Hay una película maravillosa que se llama Amazing Grace, Sublime Gracia. And Amazing Grace, you might have seen it, tells the story of William Wilberforce. Quizás ya la han visto, pero ahí nos cuentan la historia de William Wilberforce. There's a wonderful scene where someone is beating their horse. Hay una hermosa escena donde alguien está golpeando a su caballo. And William Wilberforce steps in to stop them beating the horse. Y William Wilberforce lo interrumpe para que pare de golpearlo. It's a little sign in the movie, it's not long, Es una escena súper corta en la película, no es larga, of the commitment of the Clapham sect to prevent cruelty. pero que evidencia el compromiso de la secta Clapham para terminar con la crueldad. One further achievement of William Wilberforce. Otro logro de William Wilberforce. Australia, you might know, began with prisoners coming from England to Australia. Fue que mientras en Inglaterra empezaron a enviar prisioneros desde Inglaterra a Australia. They didn't have prisons in England, No tenían suficientes prisiones en Inglaterra, or they didn't have enough prisons, so they sent the criminals así que enviaron a los criminales, not criminals, but criminals. Enviaron a los criminales a They sent their criminals to Australia. Australia. We began with a colony of criminals. Comenzamos así con una colonia de criminales. Fuimos una colonia de criminales. Ahora entendemos a Francis. That is Francis true. is That rich, is she's true. saying that she's the only one. South Australia didn't have convicts. That is true. dice que el único estado de la Francis no tiene criminales. But when William Wilberforce's ideas grew strong, Pero cuando las ideas de William Wilberforce crecieron, that you shouldn't do slavery, de que no debían tener esclavitud, people in London decided that it was also wrong to send criminals to Australia. las personas en Londres también consideraron que no estaba bien enviar prisioneros a Australia, It was a kind of slavery. porque también era un estilo de esclavitud. And so in time the sending of convicts to Australia also ceased. Entonces, a la larga, este envío de convictos, ¿cierto?, a Australia también terminó. William Wilberforce had a big impact on Australian history. William Wilberforce tuvo un alto impacto en la historia de Australia. In fact, William Wilberforce knew the British Prime Minister personally. De hecho, conoció al primer ministro de manera personal.
So when they sent the first criminals to Australia, Entonces, cuando enviaron los primeros criminales a Australia, William Wilberforce asked the Prime Minister, William Wilberforce le preguntó al primer ministro de Inglaterra to send a Christian chaplain with the convicts. si acaso podían enviar un capellán cristiano junto con estos prisioneros. So the first Christian ministers in Australia Entonces los primeros pastores cristianos en Australia had become Christians in the revivals. se habían convertido en los avivamientos. They were evangelical Christians, Eran cristianos evangélicos. and they treated the convicts well. Y, por lo tanto, trataron adecuadamente, bien a los prisioneros. At least most of them did. Al menos la mayoría de ellos. So the evangelical tradition in Australia has been very strong. Entonces, desde entonces, la tradición evangélica en Australia ha sido bastante grande. Since the very first day of European colonization. Desde el primer día de la colonización inglesa. Australia has benefited from the Great Awakening. De esa manera Australia se benefició del gran avivamiento. Especially Australian Anglicans. Especialmente los australianos anglicanos. What I've wanted to explain in this hour Entonces, lo que he querido explicar en esta hora is that evangelicals have often had a social conscience. es que los evangélicos siempre han tenido esta conciencia social. They might well have preached the new birth, Por un lado, habrían predicaban el nuevo nacimiento, but they've also seen the importance of serving society. pero también veían la importancia de servir a la sociedad. Now, William Wilberforce wanted to evangelize rich people. Ahora, William Wilberforce quería evangelizar a la gente adinerada. He did serve the poor in his social outreach. Él sí servía a los pobres en sus alcances, iniciativas sociales. But he thought one of the best things for England was to preach the gospel to the ruling class. Pero él creía que una de las cosas mejores que podía ocurrirle a Inglaterra es que le predicara el evangelio a las clases que estaban gobernando. And the ruling class then, as Christians, would make changes for the poor. Para que ellas entonces hicieran cambios por los pobres. And one of the things the ruling class did was to say no work on Sundays. Y una de las cosas entonces que hizo la clase adinerada fue no se va a trabajar los días domingos. And in England at least, Y por lo menos en Inglaterra, resting on Sundays has been a very important tradition. el descanso los días domingos ha sido una tradición bastante importante. But that was the result of evangelical Christians in government. Pero eso fue el resultado de cristianos evangélicos metidos en el gobierno, Who wanted to make sure the poor had a day of rest, que querían asegurar de que los pobres tuvieran un día de descanso. and will be an opportunity for poor children to go to Sunday school. Y de esa manera también los niños de clases más bajas pudieran asistir a sus escuelas dominicales. Now, evangelical Christians haven't always been good at engaging society. Ahora, los cristianos evangélicos no han sido siempre buenos en comprometerse con las causas sociales. Sometimes better, sometimes not so good. A veces mejor que otras veces. But that's beyond today's lecture. Pero bueno, eso está más allá del alcance de esta sesión. At least I've tried to give you two examples Al menos te he tratado de dar un par de ejemplos of ways in which evangelical Christians who believe in the new birth de cristianos evangélicos que, creyendo en el nuevo nacimiento, have impacted their society for good. han impactado a su sociedad para el bien de ella.
So perhaps there might be a couple of questions before we have a cup of coffee. Un par de preguntas antes del cafecito. Ahí está levantando la mano. Acá, Oh, 3, the 2, questions 3, are 2, 2, coming. 2. They're coming fast. Bien rápido, están llegando. Ahí sí. No, tenía una duda. Pensando en que siempre relacionamos a Wilberforce con el tema de la liberación de la esclavitud, o sea, de la abolición de la trata de esclavos, y viendo lo de la secta de Clapham, y viendo que John Newton fue quien lo mentoreó, ¿cuál podría haber sido la influencia de John Venn en Wilberforce o en Thornton en todo este movimiento abolicionista que existió en Inglaterra? John Venn. Oh, John Venn. John Venn. So John Venn was an Anglican minister. John Venn era un pastor anglicano And he gave them a network of clergy y él les proveyó una red de clérigos so that when they traveled, they could give lectures in different churches. para que cuando viajaran pudieran dar sus enseñanzas en diferentes iglesias. So the Clapham sect were not clergy, Entonces la secta Clapham no eran clérigos, but through John Venn they accessed a network of clergy. pero por medio de John Venn accedieron a un número importante de pastores, So that helped them get the word out. y lo que les permitió también entonces sacar la enseñanza hacia afuera, ¿cierto? Dar a conocer su enseñanza. Sí. Me llama la atención que hubo un avivamiento en Gales justamente en esas fechas con Evan Robert, 1904, 1905, y no se ha considerado, no sé por qué motivo, en el segundo gran avivamiento en Inglaterra. Yes, thank you. So Gracias por eso. the revival in Wales happened 100 years after the Clapham sect. El avivamiento en Gales ocurrió 100 años después de la secta Clapham que estamos hablando. So it's a wonderful story. Es una hermosa historia también. My father was Welsh, Mi padre era de Gales and so he benefited from the Welsh revival. That's true. y él se benefició de ese avivamiento. But it's beyond our story today. Claro, pero no vamos a llegar hasta ahí en nuestra enseñanza, hasta esa fecha. Jonathan acá. Yeah, John. Sí, es saber un poco más sobre la secta de Clapham. La pregunta va para allá. Claro, me llama la atención, bueno, fuera del nombre, que este movimiento surge no desde los pastores, sino que de los... Y eso quiero que lo aclare, si es de los miembros de la iglesia o laicos, como había dicho. Son dos preguntas. Primera esa. Correcto. Entonces, en ese caso, me llama la atención el rol del laico, por un lado, y el rol del pastor en proveer enseñanza para que no el pastor haga esta obra social, sino que los laicos de alguna manera se levanten y hagan estos movimientos, o como la secta, en pro de este bien social hacia afuera. Now, they were lay people, Claro, entonces sí eran laicos, but they were very rich lay people. pero eran bastante ricos, adinerados, ricos como otros, pero adinerados, minos. And the rich of England believed that they had responsibilities for the country. Y los ricos en Inglaterra creían que tenían responsabilidad por la salud del país.
That's not the case today. Que no es el mismo caso hoy día. The rich don't think, I'm rich, therefore I must serve. Los más adinerados hoy día no piensan, bueno, soy rico y por lo tanto debo servir. But in England at the time, the motto was noblesse oblige, the noble must serve. Pero en ese tiempo en Inglaterra el eslogan era que el rico debe servir. It was part of their identity. Era parte de su identidad. Now, not all rich people served, Ahora, no todos obviamente lo hacían, but there was still the understanding that God had given you riches, pero todavía estaba esa comprensión de que si Dios te había dado estas riquezas, and so you were responsible for the way you used your riches. eras entonces responsable por la manera en que las ibas a usar. And indeed, Wilberforce, he served the poor, but he evangelized the rich. Entonces en Wilberforce lo vemos sirviendo a los pobres, pero evangelizando a los ricos. And he wrote a book with a very long title, Y él escribió entonces un libro con un título bastante largo, where he's trying to persuade the rich en el cual él trata de persuadir a los ricos to become Christians, para convertirse al of cristianismo, course, but to then serve the country with their wealth. pero luego, además de ser cristiano, servir al país con sus riquezas. So there are some differences from today. Entonces, ¿hay algunas diferencias con el día de hoy? The rich of Australia, the super rich, Los súper ricos, por ejemplo, en Australia, there's nothing Christian about them. no tienen nada de cristiano. And they don't, most of them actually, don't see their wealth as something they should share. Y la mayoría de ellos no ven en sus riquezas como un instrumento para el servicio. So I honor your heart, brother, Así que honro tu corazón, hermano, that you want to serve those who don't have much. que quieres servir a aquellos que no tienen. We need to evangelize rich people Y también necesitamos evangelizar a los ricos and then help them to share. y así ayudarlos a compartir. Y un comentario final es que también estos laicos o Wilberforce había una preparación también desde la misma escritura que nacía este deseo de promover esta obra social. No era solamente el pastor diciéndole en el oído, sino que también en la misma escritura, al comprenderla, surgía este libro, estos documentos que promovía también esta obra o esta ayuda al prójimo. Yes, they were well trained at university. Sí, habían sido bien entrenados en la universidad. Remember the Holy Club at Oxford? ¿Te acuerdas del Club de los Santos en Oxford? There was something like that at Cambridge. También había algo así en Cambridge. So they were studying the scriptures and thinking about their application. Y por lo tanto estaban estudiando las escrituras y pensando en sus aplicaciones. And there were more and more churches that were teaching the scriptures. Y había más y más iglesias enseñando las escrituras. Of course, it was probably going to be clergy who'd preached and taught him in the first place. Claro, obviamente los pastores eran los que habrían enseñado en una primera instancia. Thank you. Well, Gracias. I think we might break for morning coffee for half an hour. Vamos, 30 minutitos entonces un cafecito de media mañana.